Bienvenido a esta experiencia de transformación. Si este contenido te inspira, suscríbete ahora, activa la campana y acompáñame capítulo a capítulo. Aquí no solo escuchas, aquí creces, aprendes y te conviertes en tu mejor versión. Comparte este audiolibro con alguien que lo necesite. Empezamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo. Mi nombre es Marcos Martínez. Voy a tener el gusto de leer con ustedes el capítulo 20 de este libro llamado Teología Sistemática. Este capítulo va a estar intenso. Muy bien, empecemos. Capítulo 20. Satanás y los demonios. ¿Qué debieran pensar hoy los cristianos de Satanás y de los demonios? Guerra espiritual. Explicación y base bíblica. El capítulo anterior lleva de forma natural a la consideración de Satanás y de los demonios, puesto que son ángeles caídos que una vez fueron ángeles buenos, pero que pecaron y perdieron su privilegio de servir a Dios. Como los ángeles, son también seres creados y espirituales, con discernimiento moral y gran inteligencia, pero sin cuerpo físico. Podemos definir a los demonios de la siguiente manera. Los demonios son ángeles malignos que pecaron contra Dios y que ahora continuamente hacen el mal en el mundo. A. Origen de los demonios. Cuando Dios creó el mundo, miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Esto significa que aún el mundo angelical que Dios había creado no tenía ángeles malignos ni demonios en aquel momento. Pero ya en Génesis 3 encontramos que Satanás, en la forma de una serpiente, estaba tentando a Eva para que pecara. Por lo tanto, en algún momento entre los sucesos de Génesis 1:31 y Génesis 3:1, tuvo que haber una rebelión en el mundo angelical que llevó a muchos ángeles a ponerse en contra de Dios y convertirse en malignos. El Nuevo Testamento habla de esto en dos lugares. Pedro nos dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas y reservándolos para el juicio. Segunda de Pedro 2:4. Judas también nos dice que, cito, los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Judas 6. De nuevo, se hace hincapié en el hecho de que están alejados de la gloria de la presencia de Dios y que su actividad está restringida, metafóricamente, perpetuamente encarcelados. Pero el texto no implica para nada que su influencia ha sido eliminada del mundo, ni que algunos demonios están metidos en algún lugar de castigo apartados del mundo, mientras que otros tienen la posibilidad de influenciarlo. Más bien, tanto Segunda de Pedro como Judas nos dicen que algunos ángeles se rebelaron contra Dios y se convirtieron en oponentes hostiles a su palabra. Parece que su pecado fue el del orgullo, el de negarse a aceptar el lugar asignado, porque ellos no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. Es también posible que haya una referencia a la caída de Satanás, el príncipe de los demonios, en Isaías 14. Al tiempo que Isaías describe el juicio de Dios contra el rey de Babilonia, un rey humano y terrenal, llega entonces una sección donde empieza a usar un lenguaje que parece demasiado fuerte para referirse solo a un rey humano. ¿Cómo has caído del cielo, lucero de la mañana? Tú, que sometías a las naciones, has caído por tierra. Decías en tu corazón, subiré hasta los cielos. Levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios. Gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses. Subiré a la cresta de las más altas nubes. Seré semejante al Altísimo. Pero has sido arrojado al sepulcro, a lo más profundo de la fosa. Isaías 14, versículos 12 al 15. Esta expresión de ascender a los cielos y establecer su trono en lo más alto y decir, seré semejante al Altísimo, sugiere fuertemente la rebelión de una criatura angelical de gran poder y dignidad. No era raro en la forma de hablar de los profetas hebreos pasar de descripciones de sucesos humanos a descripciones de sucesos celestiales que son paralelos a ellos y que los
acontecimientos humanos los representan en forma limitada. Si esto es así, se está describiendo el pecado de Satanás como de orgullo y de intentar ser igual a Dios en posición y autoridad. Sin embargo, es improbable que Génesis 6, versículos 2 al 4 se refiera a la caída de los demonios. En estos versículos se nos dice que los hijos de Dios vieron que las hijas de los seres humanos eran hermosas. Entonces tomaron como mujeres a todas las que desearon. Al unirse los hijos de Dios con las hijas de los seres humanos y tener hijos con ellas, nacieron gigantes que fueron los famosos héroes de antaño. A partir de entonces hubo gigantes en la tierra. Aunque algunos han pensado que hijos de Dios en este pasaje se refiere a ángeles que pecaron al casarse con mujeres humanas, esa interpretación no es probable por las siguientes razones. Los ángeles no son seres materiales y según Jesús no se casan, Mateo 22:30. Y realidades que ponen en duda la idea de que aquellos hijos de Dios fueran ángeles que tomaron esposas humanas. Además, nada en el contexto mismo de Génesis 6 indica que los hijos de Dios debiera entenderse como ángeles. Esto hace a este pasaje diferente de Job 1 y 2, por ejemplo, donde el contexto del concilio celestial deja bien claro para el lector que se está refiriendo a ángeles. Es mucho más probable que la frase hijos de Dios, aquí, como en Deuteronomio 14:1, se refiera a personas que pertenecían a Dios y como Dios caminaban en rectitud. Aquí hay una nota, dice, note en Génesis 4:26 como una introducción a Génesis 5 que señala el comienzo del linaje de Set, al mismo tiempo que dice que desde entonces se comenzó a invocar el nombre del Señor. En realidad, se hace hincapié en la condición de hijo como siendo a la imagen y semejanza del Padre en Génesis 5:3. Además, el texto sigue la pista a la línea de descendientes desde Dios por medio de Adán y Set, muchos hijos en todo el capítulo 5. El propósito amplio de la narración parece ser trazar el desarrollo paralelo de la línea piadosa de Set, al final de la línea mesiánica y de los impíos descendientes del resto de la humanidad. Por tanto, los hijos de Dios en Génesis 6:2 son hombres que son justos a causa de su imitación del carácter de su Padre Celestial, y las hijas de los hombres son las esposas impías con las que ellos se casaron. B. Satanás como cabeza de los demonios. Satanás es el nombre del que es cabeza de los demonios. Su nombre aparece mencionado en Job 1:6, donde se dice que llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ello se presentó también Satanás. Aquí aparece él como el enemigo del Señor que plantea severas tentaciones contra Job. Del mismo modo, cerca del fin de la vida de David, se dice que Satanás conspiró contra Israel e indujo a David a hacer un censo del pueblo. Primera de Crónicas 21:1. Además, Zacarías vio una visión de Josué, el sumo sacerdote, que estaba de pie ante el ángel del Señor, y a Satanás, que estaba en su mano derecha como parte acusadora. Zacarías 3:1. El nombre Satanás es una palabra hebrea, Satán, que significa adversario. El Nuevo Testamento también usa el nombre Satanás, tomándolo sencillamente del Antiguo Testamento. Por eso Jesús, en sus tentaciones en el desierto, habla directamente a Satanás diciéndole: vete, Satanás. Y yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Lucas 10:18. La Biblia usa otros nombres para referirse también a Satanás. Se le conoce como el diablo, solo en el Nuevo Testamento. La serpiente, Belcebú, el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire o el maligno. Cuando Jesús le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás, quieres hacerme tropezar. No piensas en las cosas de Dios, sino en las de los hombres.
Jesús reconoció que el intento de Pedro de evitarle el sufrimiento y la muerte en la cruz era en realidad un intento de evitar que obedeciera el plan del Padre. Jesús se dio cuenta que al final de cuentas la oposición no venía de parte de Pedro, sino de Satanás mismo. Paréntesis, este es mi comentario. Esto es muy revelador, porque para mí esto me enseña a no culpar a las personas por tentaciones o por cosas que hacen. Solo pues que Satanás está obrando por medio de ellos, queriéndonos tentar o hacer daño. Por eso también está la frase de que tú no tienes enemigos. O odia al pecador, no al pecado. No es cierto, perdón, lo dije al revés. Es odia al pecado, no al pecador. Muy bien, sigamos con el libro. C. La actividad de Satanás y de los demonios. 1. Satanás fue el originador del pecado. Satanás pecó antes que lo hicieran los seres humanos, como se evidencia por el hecho de que, en la forma de serpiente, tentó a Eva. El Nuevo Testamento también nos informa que Satanás desde el principio fue un asesino y un mentiroso. Es el padre de la mentira. También nos dice que el diablo ha estado pecando desde el principio. En estos dos textos, la frase "desde el principio" no implica que Satanás fue maligno desde el momento en que Dios empezó a crear el mundo, desde el principio del mundo, ni desde el principio de su existencia, desde el comienzo de su vida, sino que más bien desde el principio separa la historia del mundo, Génesis 3 y aún antes. La característica del diablo ha sido la de originar el pecado y tentar a otros a pecar. 2. Los demonios se oponen a la obra de Dios y tratan de destruirla. Así como Satanás tentó a Eva para que pecara contra Dios, también trató de que Jesús pecara y que fracasara en su misión como Mesías. La táctica de Satanás y de sus demonios es usar mentiras, engaños, asesinato y toda clase de actividad destructiva que lleva a las personas a alejarse de Dios y a destruirse a sí mismas. Los demonios probarán con toda táctica para cegar a las personas a la verdad del evangelio y mantenerlos esclavos a cosas que les dificulta acercarse a Dios. También procurará emplear la tentación, la duda, la culpa, el temor, la confusión, la enfermedad, la envidia, el orgullo, la calumnia y cualquier otro medio posible para dificultar el testimonio y la utilidad de los cristianos. 3. Con todo, los demonios están limitados por el control de Dios y tienen poderes limitados. El estudio de Job deja bien en claro que Satanás solo podía hacer aquello que Dios le permitiera y nada más. Los demonios están perpetuamente encarcelados y los cristianos pueden resistirlos con éxito por medio de la autoridad que Cristo les ha dado. Muy bien, vamos a leer estas citas. Vamos a Job 1:12. A ver. Job. Uno, 12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Esto está afirmando que Satanás solo puede hacer aquello que Dios le permite y nada más. Ok, ahora vamos a ver lo de que los demonios están encarcelados en Judas 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Ahora vamos a Santiago 4:7.
Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Muy bien. Sigamos con el libro. Además, el poder de los demonios es limitado. Después de rebelarse contra Dios, ellos ya no tienen el poder que tenían cuando eran ángeles, porque el pecado es una influencia debilitante y destructiva. El poder de los demonios, aunque significativo, es, por tanto, probablemente menor que el de los ángeles. En cuestiones de conocimiento, no debemos pensar que los demonios pueden conocer el futuro ni que pueden leer nuestras mentes o conocer nuestros pensamientos. En muchas partes del Antiguo Testamento, el Señor se manifiesta a sí mismo como el Dios verdadero para distinguirse de los dioses falsos, demoníacos, de las naciones mediante el hecho de que solo Él puede conocer el futuro. Cito: recuerden las cosas pasadas, aquellas de antaño. Yo soy Dios y no hay ningún otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Isaías 46, versículos 9 y 10. Ni siquiera los ángeles conocen el tiempo del regreso de Cristo. Y no hay indicación en las escrituras de que ellos o los demonios sepan algo acerca del futuro. Vamos a Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Ay, perdón. Sigamos con el libro. Con respecto al conocimiento de nuestros pensamientos, la Biblia nos dice que Jesús conocía los pensamientos de las personas y que Dios conoce los pensamientos de las personas. Pero no hay ninguna indicación de que los ángeles o los demonios puedan saber nuestros pensamientos. De hecho, Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que solo alguien que hablara en nombre del Dios del cielo podía decirle al rey lo que había soñado. Voy a citar esto que dijo Daniel. Bueno, lo de la Biblia. A esto Daniel respondió: no hay ningún sabio ni hechicero, ni mago o adivino que pueda explicarle a su majestad el misterio que le preocupa. Pero hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Ese Dios le ha mostrado a usted lo que tendrá lugar en los días venideros. Estos son el sueño y las visiones que pasaron por la mente de su majestad mientras dormía. Daniel 2, versículos 27 y 28. Vamos a leer las citas sobre que Jesús conocía los pensamientos de las personas. Vamos a Mateo 9:4. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Ahora vamos a Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Ahora vamos a Lucas 6:8. Mas él conocía los pensamientos de ellos, y dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Y él, levantándose, se puso en pie. Ahora vamos a Lucas 11:17. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Muy bien. Ahora vamos a las citas donde afirman que Dios conoce los pensamientos de las personas. Vamos a ver Génesis 6:5. 6:5.
Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Ahora vamos a Salmos 139:2. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Ahora vamos a Salmos 139:4. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Ahora vamos a Salmos 139:23. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Ahora vamos a Isaías 66:18. Porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. Tiempo vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Muy bien. Sigamos con el libro. Pero si los demonios no pueden leer la mente de las personas, ¿cómo podemos entender los informes contemporáneos de brujos, adivinos y otras personas evidentemente sujetas a influencias demoníacas que son capaces de decirles a las personas detalles exactos de sus vidas que pensaban que nadie conocía, tales como, por ejemplo, qué alimento tomaron para el desayuno, dónde escondían dinero en sus casas, etc.? Muchas de estas cosas se pueden explicar al darnos cuenta que los demonios pueden observar las cosas que suceden en este mundo y pueden probablemente sacar conclusiones de estas observaciones. Un demonio puede saber lo que yo tomé para desayunar, sencillamente porque me vio tomarlo. Puede saber lo que yo dije en una conversación telefónica privada porque escuchó la conversación. Los creyentes no debieran dejarse descarriar si se encuentran con miembros del ocultismo o de las religiones falsas que parecen demostrar poseer esos conocimientos poco comunes de vez en cuando. Sin embargo, los resultados de la observación no demuestran que los demonios puedan leer nuestros pensamientos y nada en la Biblia nos lleva a pensar que ellos tengan ese poder. 4. Ha habido diferentes etapas de actividad demoníaca en la historia de la redención. A. En el Antiguo Testamento, debido a que las palabras demonio no se usa con frecuencia en el Antiguo Testamento, puede de primera vista parecer que hay poca indicación de actividad demoníaca. Sin embargo, el pueblo de Israel pecó a menudo sirviendo a dioses falsos. Y cuando nos damos cuenta de que estos dioses falsos eran en realidad fuerzas demoníacas, vemos que sí hay bastante material en el Antiguo Testamento que se refiere a los demonios. La identificación de los dioses falsos como demonios se hace explícita, por ejemplo, cuando Moisés dice: lo provocó a celos a Dios con dioses extraños y lo hizo enojar con sus ídolos detestables. Ofreció sacrificios a los demonios que no son Dios, dioses que no había conocido. Deuteronomio 32, versículos 16 y 17. Además, al reflexionar sobre la práctica horrible del sacrificio de niños que los israelitas imitaron de las naciones paganas que los rodeaban, el salmista dice: se mezclaron con los paganos y adoptaron sus costumbres. Rindieron culto a sus ídolos y se les volvieron una trampa. Ofrecieron a sus hijos y a sus hijas como sacrificio a esos demonios. Salmos 106, versículos 35 al 37. Estas referencias demuestran que la adoración ofrecida a los ídolos en todas las naciones que rodeaban a Israel eran en realidad adoración a Satanás y a sus demonios. Esta es la razón por la que Pablo puede decir de las religiones falsas del mundo mediterráneo del primer siglo: no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios, no para Dios. 1 Corintios 10:20. Parece entonces correcto concluir que todas las naciones alrededor de Israel que practicaban la adoración de ídolos estaban involucradas en adoración de Dios. Las guerras que los israelitas
pelearon en contra de las naciones paganas eran batallas contra naciones que estaban controladas por fuerzas demoníacas y por lo tanto bajo el control del maligno. Esto se confirma con 1 de Juan 5:19. Vamos ahí. 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Seguimos con el libro. Sus batallas eran tanto físicas como espirituales. El pueblo de Israel necesitaba depender del poder de Dios para que les ayudara en la esfera espiritual y en la física. A la luz de esto, es significativo notar que no hay casos claros de expulsión de demonios en el Antiguo Testamento. La analogía más cercana es cuando David tocaba el arpa para el rey Saúl. Cito: cada vez que el espíritu de parte de Dios atormentaba a Saúl, David tomaba su arpa y tocaba. La música calmaba a Saúl y lo hacía sentirse mejor, y el espíritu maligno se apartaba de él. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 23. Sin embargo, las escrituras hablan de esto como un suceso que se repetía cada vez, lo que implicaba que el espíritu maligno regresaba cuando David se marchaba. Este no era un triunfo completo y eficaz sobre los espíritus malignos como los que encontramos en el Nuevo Testamento. Consecuentemente, con el propósito de Satanás de destruir todas las obras buenas de Dios, la adoración pagana de ídolos demoníacos se caracterizaba por prácticas tales como el sacrificio de niños, el producirse daños corporales uno mismo, y la práctica de la prostitución como parte de la adoración pagana. La adoración de los demonios llevaba generalmente a prácticas inmorales y autodestructivas. Ok, vamos a Salmos 106, versículos 35 y 37. (106, 35 al 37). Aquí está. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios. Qué fuerte. Muy bien, ahora vamos a Primera de Reyes 18:28. Primera de Reyes 18:28. Dice: y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Ahora vamos a Deuteronomio 14:1. Hijos sois de Jehová vuestro Dios, no os sajaréis ni os raparéis a causa de muerto. Ok. Ahora vamos a Deuteronomio 23:17. No haya ramera de entre las hijas de Israel, ni haya sodomita de entre los hijos de Israel. Ahora vamos a Primera de Reyes 14:24. 14:24. Hubo también sodomitas en la tierra, e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. Ahora, Oseas 4:14. 4:14. No castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Muy bien. Pues, ¿cuánto falta? Pues ya vamos a dejarla hasta aquí.
Eh, y mañana le seguimos. Muchas gracias. Gracias por llegar hasta el final. Si este capítulo te habló al corazón o te dio una nueva perspectiva, dale like, comparte y suscríbete si aún no lo has hecho. Sigue con el siguiente episodio y no pares tu proceso de transformación. Recuerda, la constancia es el puente hacia el cambio real. Nos escuchamos en el próximo capítulo.